Desde arreglar peleas para la mafia hasta maltratar brutalmente a sus esposas, Jake LaMotta no era solo un boxeador. Era un criminal violento e impredecible que vendió su alma a la mafia. Y su verdadera historia no es la que Hollywood te contó. La verdad es mucho más perturbadora, llena de secretos inquietantes, escándalos y crímenes de los que nunca pudo escapar. Lo que no sabes sobre Jake LaMotta es mucho peor que lo que sí sabes. Para entender cómo LaMotta se convirtió en uno de los hombres más temidos del boxeo y también en uno de los más odiados, tenemos que regresar al principio de todo. Nadie me lastimó nunca en el ring. Por alguna razón me convencí tan profundamente de que nadie podía hacerme daño. Jake LaMotta llegó a este mundo peleando, tanto en sentido figurado como literal. Nacido en la ciudad de Nueva York, hijo de inmigrantes italianos, creció en un hogar donde los puños eran los que más hablaban. Su madre había nacido en Estados Unidos, pero su padre había venido desde Sicilia en busca del llamado sueño americano. Tuvo una infancia difícil y más adelante en la vida contó cómo su padre lo golpeaba regularmente y según él, su padre fue el único hombre al que realmente temió. Piensa en eso. El tipo que más tarde se subiría al ring con Sugar Ray Robinson 6 veces, alguna vez fue solo un niño aterrorizado preparándose para la próxima paliza. Pero el miedo tiene una forma curiosa de transformarse. En el caso de LaMotta, no lo volvió tímido. Lo volvió enojado, incluso furioso. Incluso de niño, tenía un temperamento violento que no podía controlar. Como dijo una vez en una entrevista, cuando tenía 8 años, ya me enojaba con la gente. Les pegaba por hablar entre ellos porque pensaba que podían estar hablando de mí. A veces me volvía tan loco por nada que no me importaba lo que pasara, si los mataba o si me mataban a mí. Podía haber habido una explosión al otro lado de la calle, pero yo no la habría escuchado. Ese tipo de furia ciega y paranoia se volvió parte de su personalidad. Este tipo de rabia no desaparece, solo encuentra nuevos objetivos y pronto LaMotta encontraría muchos. Al crecer, su familia vivía en la pobreza, pero su padre aprovechó la ira y agresividad natural del joven Jake, organizando peleas con otros chicos del vecindario por dinero. Los adultos del lugar se reunían y lanzaban monedas mientras los chicos se golpeaban entre sí para su entretenimiento. Y el padre de Jake luego recogía el dinero y lo usaba para ayudar a pagar el alquiler de la familia. Sí, no debió de ser muy divertido crecer así. Claro, eso debió endurecerlo, pero hoy en día lo llamaríamos abuso infantil. No hay otra palabra para describirlo, pero para LaMotta eso era simplemente la vida, y de una manera retorcida lo preparó para lo que vendría después. En algún momento su familia dejó Nueva York por un tiempo y vivió en Filadelfia. Pero cuando regresaron, se establecieron en el Bronx, un lugar donde los jóvenes problemáticos con problemas de ira tenían dos caminos profesionales, el boxeo o el crimen. LaMotta eligió ambos. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a hacerse un nombre. Su reputación por la violencia se difundió rápidamente y no importaba si eras un matón callejero, un corredor de apuestas o simplemente un transeúnte desafortunado. Si te interponías en su camino, te arrollaba como una bola de demolición. Si hay una historia que resume la pura rabia e imprudencia que vivía dentro de Jake LaMotta, es esta. Y créeme, es brutal. A los 17 años, LaMotta no era solo un chico impulsivo que se metía en peleas. Ya era un criminal violento hecho y derecho. Planeó asaltar a un corredor de apuestas local que sabía que siempre llevaba dinero en efectivo y no tenía ninguna intención de solo asustarlo. Estaba listo para hacer daño. Armado con un trozo de tubería de plomo en la mano, acechó a su víctima y esperó el momento perfecto para atacar. Luego se acercó sigilosamente por detrás del corredor de apuestas y lo golpeó en la parte posterior de la cabeza. Pero aquí está el asunto. El tipo no cayó y LaMotta perdió el control. Ese temperamento tan famoso suyo se desbordó en pura violencia descontrolada. Siguió golpeando una y otra vez hasta que el corredor de apuestas finalmente cayó al suelo inconsciente. Agarró el dinero y salió corriendo, dejando al hombre por muerto en la calle. Sin remordimientos, sin dudarlo.
Pero si eso te pareció perturbador, espera a escuchar lo que le hizo a su propia esposa. Al día siguiente, los titulares de los periódicos le hicieron un nudo en el estómago. El hombre había muerto. Durante 10 años completos, LaMotta anduvo por ahí pensando que era un asesino, y en vez de sentir culpa, lo veía como una especie de deuda pendiente con el universo, como si el karma eventualmente lo alcanzaría. Y entonces, el giro inesperado. Años después, LaMotta está en su camerino tras una pelea, cuando entra una cara conocida. El corredor de apuestas, vivo. El tipo en realidad felicitó a LaMotta. No tenía idea de que el hombre que tenía delante era el mismo que había intentado aplastarle el cráneo una década antes. LaMotta dijo que sintió como si un fantasma hubiera entrado de repente en la habitación. No dijo una palabra, simplemente se quedó allí, en shock, mirando las cicatrices que su ataque había dejado. Ese pobre corredor de apuestas se fue a la tumba sin descubrir jamás la verdad. Nadie supo nunca lo que había pasado esa noche, hasta que LaMotta lo confesó casualmente en su autobiografía años después. Y ese ni siquiera fue su único encontronazo con la ley. Por la misma época, lo atraparon intentando robar una joyería, lo que finalmente hizo que lo enviaran a un reformatorio. Y sinceramente, probablemente fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque fue allí donde aprendió a boxear por primera vez. Podemos imaginar que resultó ser bastante bueno en el boxeo. Y al salir, continuó boxeando como una forma de ganarse un poco de dinero extra. Se hizo profesional a los 19 años y, al parecer, nunca perdió ninguna de sus peleas como amateur. Quizás era inevitable que un tipo tan violento se sintiera atraído por el mundo de las peleas, pero seamos honestos, esta no era una historia de redención. El boxeo no salvó a Jake LaMotta. Simplemente le dio una forma socialmente aceptable de hacer lo que siempre había hecho, lastimar a la gente. Y créeme, fuera del ring nunca se detuvo. En aquel entonces no llegabas a la cima sin la bendición de la mafia. LaMotta se negó a jugar su juego hasta que una noche cedió. Como profesional, rápidamente logró una racha de 14 victorias, con un solo empate como la única mancha en su récord. Pero luego, en su 16ª pelea, probó la derrota por primera vez en un combate sumamente polémico contra Jimmy Reeves. Después de 10 asaltos, sonó la campana final y todos en el recinto sabían que LaMotta había hecho lo suficiente para ganar, excepto los jueces. Reeves fue declarado vencedor por decisión dividida y la multitud estalló. Se desataron peleas alrededor del ring. Pasaron 20 minutos antes de que el caos volviera bajo control. Eso no fue una derrota. Fue un robo. Pero así era el boxeo en aquel entonces. Si la mafia quería que perdieras, perdías. La pareja se enfrentó de nuevo en una revancha, que LaMotta perdió por una decisión unánime mucho menos polémica. Pero finalmente obtuvo su venganza en una tercera pelea un par de años después, cuando noqueó a su oponente en el 6º asalto. Mientras tanto, estaba construyendo una de las rivalidades más feroces en la historia del boxeo, Sugar Ray Robinson. Perdió la primera pelea, pero en la segunda, LaMotta se vengó, propinándole a Robinson la primera derrota de su carrera. Esta fue la única vez en 6 peleas que LaMotta ganó, pero esas peleas se convirtieron en batallas legendarias que definieron la carrera de ambos. LaMotta bromeó después diciendo que había peleado tantas veces contra Sugar que casi le dio diabetes. Sugar incluso fue el padrino en una de las bodas de LaMotta. Es indiscutiblemente uno de los mejores boxeadores que jamás se han puesto un par de guantes. Incluso podrías considerarlo el mejor boxeador libra por libra de todos los tiempos. Yo digo que soy el mejor peso pesado de todos los tiempos, pero libra por libra sigo diciendo que Sugar Ray Robinson fue el mejor de todos los tiempos. Así que, al lograr incluso una sola victoria sobre un Robinson en su mejor momento, a pesar de las derrotas, LaMotta se hizo conocido como uno de los peleadores de élite de su época. Así que, tarde o temprano, esperarías que le dieran una oportunidad por el título, ¿verdad? Incorrecto, porque, a pesar de vencer a casi todos los que le pusieron enfrente, hay que recordar que el boxeo, en ese entonces, estaba en gran parte controlado por la mafia.
Y como La Mota se negó a jugar su juego, ellos se negaron a dejarlo pelear por el campeonato mundial. Y él se negó durante años. Era demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado peleador callejero como para inclinarse ante alguien, ni siquiera ante los criminales más poderosos del boxeo. Pero ese desafío tuvo un costo. Y fue entonces cuando se dio cuenta. No importaba cuánto luchara, había un oponente al que no podía vencer. Los hombres que controlaban el deporte desde las sombras. Los muros se estaban cerrando, sin oportunidad por el título, sin futuro, sin camino a seguir. La Mota tenía una opción: arrodíllate o serás olvidado. Y al final se dio. El trato fue sencillo: lanza una pelea y consigue una oportunidad por el título. Sí, podría estar vendiendo su alma a la mafia. Pero si pudiera tragarse su orgullo solo por esta vez, al menos finalmente obtendría lo que merecía. En su pelea número 79, después de 6 años como profesional, La Mota aceptó perder una pelea contra Billy Fox. Fácil. Todo lo que Jake tenía que hacer era dar un espectáculo, tomar algunas fotos y dejar que Fox se llevara la victoria. Pero entonces, la pelea realmente comenzó, y fue un completo desastre. Mira, Fox no era solo un luchador más débil, él era completamente terrible. La Mota escribió en su libro: Fox ni siquiera puede verse bien. El primer asalto, un par de cinturones en la cabeza y veo una mirada vidriosa en sus ojos. Jesús Cristo, un par de golpes y se caerá. Para el cuarto día, si había alguien en el jardín que no sabía lo que estaba pasando, debía de estar completamente borracho. Deja que eso te cale. El amaño de la pelea era tan dolorosamente obvio que la multitud empezó a abuchear. La gente literalmente se reía, y la Comisión Atlética del Estado de Nueva York retuvo las bolsas y suspendió a La Mota del boxeo. Eso no era parte del plan, pero un trato es un trato. Y aunque el amaño fue uno de los más descarados y vergonzosos en la historia del boxeo, La Mota había seguido las reglas de la mata, les pagó $20,000 y ahora, finalmente, le dieron la oportunidad de pelear por el título. ¿Valió la pena? Eso es debatible. Lo que es seguro es que por el resto de su vida, La Mota tuvo que vivir con el hecho de que su boleto al campeonato le costó su orgullo, su integridad y una de las noches más humillantes de su carrera. Su pelea por el campeonato fue contra el boxeador francés Marcel Cerdan, a quien derrotó para convertirse en el campeón mundial de peso mediano, y el mal sabor que le dejó haberse vendido a la mafia. Había sido reemplazado por el dulce sabor de la victoria. Pero había algo en ello que no se sentía bien. Cerdan no estaba en su mejor momento esa noche. Al principio de la pelea se dislocó el hombro, lo que hizo que fuera menos una guerra y más una paliza unilateral. Se programó una revancha de inmediato, pero la pareja nunca volvió a encontrarse. La fama tenía otros planes. Cerdan abordó un avión hacia Estados Unidos para pelear contra La Mota por segunda vez, pero nunca llegó. Su avión se estrelló, matando a todos los que iban a bordo. Y así, de repente, el mayor retador de La Mota desapareció. En su lugar, defendió su título contra Tiberio Mitri y Laurent Dotwil. Ahora bien, Dotwil casi logra la sorpresa. La Mota estaba perdiendo en las tarjetas cuando logró un knockout casi milagroso con solo 13 segundos restantes en el reloj. Lo que aumentó aún más su reputación como un boxeador que nunca se rendía. Pero si pensabas que eso fue dramático, su siguiente pelea se encargaría de que nadie olvidara jamás su nombre. Porque ¿quién era el siguiente en subir al ring? Nada menos que su viejo rival Sugar Ray Robinson, por sexta y última vez. Y todos sabemos cómo terminó esa pelea, ¿verdad? 14 de febrero de 1951. El caballero La Mota entró en una masacre. La pelea estaba programada a 15 asaltos, y a medida que avanzaba hacia los últimos rounds, Robinson comenzó a golpear a La Mota sin piedad. A pesar de recibir un castigo severo, en el 12º asalto, La Mota le gritó a Robinson: «No puedes hacerlo, no puedes mandarme a la lona». El árbitro detuvo la pelea en el asalto siguiente. La pelea se hizo conocida como la
masacre del día de San Valentín, una ejecución unilateral que le mostró al mundo que sí, LaMotta era duro, pero Robinson simplemente estaba en otro nivel. Gracias, Sephora. La pelea fue detenida. Tras esta derrota, LaMotta decidió subir a la categoría de peso semipesado. Pero la magia se había ido. En una pelea contra Danny Nardico fue derribado por primera y única vez en toda su carrera. Durante años se había jactado de que ningún hijo de puta jamás me tiró al suelo. Pero ahora incluso eso se había perdido. Estaba claro que sus días en la cima del boxeo habían terminado. Después de su derrota ante Nardico, peleó 3 veces más, perdiendo en su último combate contra Billy Kilgore antes de salir del ring por última vez con un récord de 83-19-4. Pero aunque su carrera en el boxeo terminó ahí, la violencia fuera del ring ciertamente no lo hizo. Porque mientras los boxeadores le temían dentro de las cuerdas, las personas que supuestamente más amaba le temían aún más. Jake LaMotta no era solo un hombre violento en el ring, era un hombre violento, punto. Se casó 7 veces y si había algo que todas sus esposas tenían en común era que le tenían terror. Toma como ejemplo este asqueroso incidente con su esposa, Vicky. Una vez se convenció, sin ninguna prueba real, de que ella tenía una aventura con su mejor amigo, Pete. Así que condujo hasta su casa, la golpeó brutalmente y luego fue al lugar de trabajo de Pete. Y también le dio una paliza a él. ¿La peor parte? No hay pruebas reales de que Vicky o Pete hayan hecho algo malo. Es más probable que las acciones violentas de LaMotta fueran impulsadas únicamente por sus celos incontrolables y su paranoia. Sí, ya dijimos que esto era parte de su personalidad desde que era solo un niño, y con el paso de los años las cosas no parecieron mejorar. De hecho, solo empeoró con la edad. Vaya desgraciado, ¿no? Nadie necesita amigos como esto, y después de ese día, su supuesto mejor amigo Pete no volvió a hablarle durante los siguientes 10 años. Tampoco es exactamente sorprendente. Lo que sí sorprende es que Pete alguna vez volviera a hablarle. Pero lo que es aún más impactante es que LaMotta nunca pareció mostrar ningún remordimiento por la forma en que trataba a la gente. Nunca admitió estar equivocado. En cambio, culpaba a todos menos a sí mismo. Y cuando se trataba de golpear a sus esposas, en realidad intentaba justificarlo. ¿Su razonamiento? Si tuvieras una chica y fuera hermosa y otras personas intentaran invitarla a salir y seducirla, ¿no te enojarías? Veía a esos idiotas y patanes acercándose con sus frases y me molestaba. Eso no es enojo. Eso es control. Pero su peor excusa, si las hubiera golpeado de verdad, estarían muertas. Ya sabes cómo es. Te mueves un poco al extranjero y todo se sale de proporción. Bueno, no, Jake. La mayoría de la gente no anda con rodeos en el extranjero. Eso eres solo tú. Incluso se jactó de sus abusos. Cuando golpeé a mi esposa, no fue un puñetazo. Fue un knockout. Simplemente repugnante. Pero si piensas que eso es malo, espera a escuchar esto. Una vez, cuando estaba en una borrachera violenta, le dio un golpe en la cara a su esposa antes de desmayarse él mismo por el alcohol. Ahora, la mayoría de las personas, incluso las peores, entrarían en pánico. Llamarían por ayuda. Tendrían miedo por su vida. Pero cuando él volvió en sí, su primer pensamiento fue que la había matado, y que un asesinato podría afectar negativamente el resto de su carrera como boxeador. Ni siquiera se le pasó por la cabeza preocuparse por ella, la mujer a la que se suponía que debía amar. Todo lo que podía pensar era en sí mismo. Incluso pensó en tirar su cuerpo al río. Sí, este tipo era un monstruo. Pero finalmente ella recobró el sentido, así que al final no tuvo que llevar a cabo el plan. Pero no hay duda de que habría sido capaz de hacerlo. Y eso ni siquiera es lo peor de todo. La cosa se vuelve aún más repugnante, porque en su propio libro, Jake LaMotta admitió casualmente haber cometido una violación. Y al igual que con todo lo demás que ha hecho, lo minimizó como si no fuera nada. Lo describe como simplemente darle un pequeño empujón a la mujer, diciendo, ya sabes cómo es ejercer un poco de presión extra.
A menudo sucede cuando las mujeres llegan primero. Ellas fingen que no querían que sucediera. Para ellas es un juego. De nuevo, no, Jake. La mayoría de la gente no sabe lo que es eso. Porque la mayoría de la gente no es violadora, así que no solo era un golpeador de esposas, sino también un violador. Alguien que nunca pagó el precio por esto ni por muchos de sus otros crímenes. Pero afortunadamente no se salió con la suya en todo. Después de que terminó su carrera en el boxeo, LaMotta dirigió un club en Miami. Y se alega que el club estaba lleno de prostitución y que algunas de las chicas que trabajaban allí eran menores de edad. Eventualmente fue condenado por prostituir a una niña de 14 años y luego sentenciado a 6 meses en una cuadrilla de trabajos forzados. 6 meses. Eso fue todo. Y de nuevo, incluso en sus memorias, nunca admitió ser culpable, igual que con todo lo demás. Después de su liberación, no tenía nada a su favor. Sus días de boxeador habían terminado, su reputación estaba arruinada. Así que intentó exprimir lo que quedaba de su nombre. Intentó actuar, pero sus películas eran olvidables. Incluso probó con la comedia stand-up. Resultó que nadie lo encontraba gracioso. Para ese momento, el que alguna vez fue el temido y formidable Jake LaMotta había tocado fondo y apenas lograba sobrevivir. Pero fue entonces cuando se le ocurrió la idea de escribir un libro sobre su vida. Ese libro luego se convirtió en el clásico del boxeo, Toro Salvaje. Dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, la película no glorificó a LaMotta. Lo expuso. No evita contar la verdad sobre su vida, y algunas personas se preguntaron por qué LaMotta querría involucrarse en un proyecto tan poco halagador. Él participó en la realización de la película, ayudando a De Niro con su interpretación y hasta entrenándolo como boxeador para que pudiera lucir convincente en las escenas de pelea. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué estaría involucrado en una película que lo retrataba como una figura tan brutal e imperdonable? Quizás porque en el fondo sabía que era verdad. Él mismo dijo, cuando vi la película me molesté. En cierto modo me veía mal en ella. Luego me di cuenta de que era verdad. Así era como era. Yo era un bastardo despreciable. Ahora lo reconozco. No es como soy ahora, sino como era entonces. Parece un momento de arrepentimiento, pero ¿realmente lo fue? Porque incluso en sus últimos años, cuando uno podría haber esperado que se hubiera suavizado, la forma en que hablaba de las cosas que había hecho mostraba un profundo egoísmo, narcisismo e incluso una indiferencia sociopática hacia las personas que destruyó. Incluso su supuesta realización de que era un monstruo parecía solo otra actuación más. ¿Conoces esa escena icónica en Toro Salvaje, donde De Niro golpea la pared en confinamiento solitario, descargando su rabia contra el mundo entero en el concreto de la prisión? Eso no era solo Hollywood, eso realmente sucedió. Desde una edad temprana, esa ira era una parte inseparable de él. Y aunque lo impulsó a lograr grandes hazañas dentro del ring de boxeo, también lo convirtió en una persona terrible fuera de él. LaMotta pasó toda su vida peleando en el ring, peleando contra sus demonios, peleando contra el mundo entero. Pero la verdad es que la pelea que nunca pudo ganar fue contra sí mismo. Así que sí, es un boxeador del Salón de la Fama, pero también es, probablemente, una de las peores personas que jamás haya estado involucrada en el boxeo, y eso ya es mucho decir. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Puedes separar al boxeador del hombre? ¿Puedes respetar lo que logró dentro del ring mientras condenas todo lo que hizo fuera de él? ¿O su violencia? ¿Acaso su inmensa crueldad, sus actos despiadados y sus atroces crímenes que causaron tanto sufrimiento y devastación hacen que sea completamente imposible recordarlo de cualquier otra manera que no sea como un verdadero y absoluto monstruo, una figura de maldad pura e innegable?